Hola, buenos días a todas las personas que están viendo este conversatorio a través de las distintas plataformas digitales. Damos las gracias por este esfuerzo a la Red por la Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe por ser parte de este conversatorio. Decirles que la Red por la Salud de las Mujeres es una organización que tiene 35 años en la construcción de una agenda política basada en los derechos humanos y los postulados feministas que atienden las reivindicaciones, propuestas y desafíos de las mujeres en su lucha histórica por el derecho a decidir sobre su cuerpo y el destino de sus vidas. La REMSLAC ha apoyado durante 16 años y de manera ininterrumpida el posicionamiento de los temas de interés de las mujeres en la región de Latinoamérica y el Caribe. Es así como a través de distintas campañas que se llevan a cabo el 28 de mayo y el 25 de noviembre a través de sus organizaciones afiliadas, han permitido entregar información en temas relevantes sobre salud y derechos de las mujeres. Y es en este marco en que llevamos este conversatorio con dos organizaciones que son de México. Una de estas es Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, la cual es una organización civil feminista con presencia internacional y que trabaja temas como políticas públicas, desarrollo sostenible, derechos sexuales y reproductivos, gestión del conocimiento y también comunicación estratégica. Todo esto lo hace desde una visión feminista para fortalecer el liderazgo de las mujeres y jóvenes en todos los ámbitos de la vida social y política. También la otra organización que está participando, la cual dirijo, es la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, las cuales tenemos trabajando en la promoción y defensa de estos derechos en 10 estados del país a través de representantes locales que conocerán además a través de este conversatorio, y en otros estados trabajamos en alianza con diversas colectivas y movimientos feministas. Es a través de este conversatorio que queremos visibilizar las distintas situaciones que pasan con las mujeres en México debido al virus del COVID-19, que además pudiera ser contextos similares que compartimos con la región de Latinoamérica y el Caribe. Les vamos a dar la bienvenida a nuestras colegas que están aquí. La dinámica va a ser que vamos a ir presentando una por una. Va a haber un espacio donde se pueden enviar algunas preguntas si tienen respecto de este conversatorio que me harán llegar para ver si podemos, en el momento que tenemos, que es aproximadamente de hora y media, poder contestarlas. Entonces están con nosotros nuestras compañeras Lluvia Cervantes, Emily Guzmán y Gadi Dircio. Y bueno, ahora voy a pasar con nuestra primera ponente que va a hablar en este conversatorio, es nuestra compañera Gadi Dircio, y les quiero contar pues algunas cosas que ella ha hecho. Bueno, pues Gadi nació en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y se considera una mujer indígena feminista. Ella es hija de una mujer indígena y activista a la que todas en este país reconocemos su activismo y su lucha de muchos años, quien es Brígida Chautla Ramos, quien es fundadora desde 1999 de la primera red de mujeres indígenas en el municipio de Chilapa, que llevó por nombre Estamos Trabajando las Mujeres, donde a los 13 años trabajó derechos humanos y tuvo la oportunidad de conocer otras mujeres que simpatizaban con la lucha social de los pueblos originarios y por lograr la igualdad entre los géneros. Gadi, al concluir sus estudios universitarios, regresó a Chilapa y colaboró con Noches Iguame, que significa Todas las Mujeres como una sola, organización que ha desarrollado acciones de liderazgo y gestión de proyectos productivos para lograr el empoderamiento económico de las mujeres de esa comunidad. En esta organización ha coordinado el área de fortalecimiento. Desde 2009 colabora con la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos como coordinadora del Estado. En 2010 fue coordinadora del proyecto Unámonos por la Salud Sexual y Reproductiva de las y los adolescentes indígenas que llevamos a cabo en Guerrero. En este mismo año inició su colaboración con la organización Siwame Yametzlip, donde coordinó los talleres de capacitación y formación que se impartieron a grupos de mujeres de comunidades con temas como igualdad de género, derechos humanos, violencia, derechos sexuales y reproductivos y salud materna. En 2017 coordinó un proyecto apoyado por la Fundación Semillas sobre acciones enfocadas al aborto legal en Guerrero, que incluyó una campaña de difusión sobre el tema de aborto legal por violencia sexual, y se trabajó con clubes deportivos femeninos de Chilapa.
Desde 2011 ha sido consejera electoral en Guerrero. Esto me parece muy importante porque es debido a su experiencia con organizaciones, grupos de mujeres indígenas y grupos de jóvenes que logra justamente llegar a ser consejera electoral. Para sumar fuerzas en acciones que fortalecen el movimiento feminista en Guerrero, forma parte de la Alianza Feminista de este estado, el grupo 100 Mujeres en Huelga por los Derechos y el grupo peticionario de la Alerta de Violencia de Género en Guerrero. Muchas gracias, Gadi, por tu presencia en este conversatorio y te dejamos la palabra. Gracias, Adriana, y gracias, compañeras. Primero que nada, buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en vivo. Les mando un cordial saludo desde Chilapa de Álvarez Guerrero, México. Chilapa es conocido como la puerta a la montaña. En otros tiempos, ser la puerta de un mundo era una gran riqueza cultural, porque aquí se juntaban muchos pueblos, muchas lenguas maternas, y se podía visibilizar una gran variedad de vestimentas, donde se distinguía de qué pueblo provenía cada persona. Era un tiempo hermoso realmente. Sin embargo, en el contexto actual, ser la puerta de un gran espacio tiene más desventajas de las que hubiéramos podido imaginar. Nosotras estamos ubicadas a 1 hora y media de la capital del estado, que es Chilpancingo, y nuestra lengua materna es el náhuatl. Es importante señalar que aunque estamos a 1 hora y media de la capital, existe un problema de transporte que en ocasiones nos impide desplazarnos fácilmente hacia allá. La razón es porque el tema de inseguridad por causa del narcotráfico es más abundante del que pudiéramos desear. E incluso nos obstaculiza más que el mismo tema del COVID, que naturalmente no es un problema menor. La zona de la montaña de Guerrero es uno de los espacios más desfavorecidos a causa del fallido plan de seguridad de los gobiernos tanto municipales, estatales y federales. La situación es cada vez más cruenta, pero sobre todo en los pueblos indígenas, pues el crimen organizado obliga a familias enteras a abandonar sus pueblos. Al menos unas 800 familias indígenas del municipio de Chilapa han sido desplazadas por las disputas entre los cárteles que operan en esta región. La consecuencia de estos desplazamientos forzados concluye en escuelas vacías, tierras de cultivo olvidadas y animales de granja abandonados. Creo que esto es importante mencionarlo porque es parte del contexto que tenemos y que vivimos a diario. La mayor repercusión obviamente se vive en los pueblos indígenas debido a que quedan sin sustentos, pues en estas zonas la principal actividad económica es la elaboración de productos artesanales, la siembra de alimentos básicos y la comercialización de animales de granja. Estos productos se comercializan los domingos en un tradicional tianguis que se instala en la cabecera municipal de Chilapa y que desafortunadamente cada vez se nota más vacío por ausencia tanto de vendedores como de compradores. Esta es nuestra realidad y estamos conscientes de ello. Quisiera hablar un poco yo sobre cómo está repercutiendo el tema del COVID en Guerrero, específicamente en estas zonas de la montaña. Respecto al tema del COVID-19, el estado de Guerrero tiene 81 municipios, de los cuales 42 ya tienen casos positivos de COVID y van en aumento. De estos casos, 942 ya se tienen confirmados y están en expansión, y desafortunadamente hasta la fecha hay 132 defunciones a causa de esto. Estos datos los comparte el gobierno del estado en su página oficial. La expansión de esto se da porque en su momento no se siguieron las recomendaciones y medidas de prevención que emitió la Secretaría de Salud para evitar el contagio por coronavirus. La zona de la montaña es de las más afectadas y esto se debe a la desigualdad social y económica que se vive en estos espacios. La mayoría de las vendedoras que se instalan en la plaza solo venden hortalizas, frutas y verduras que ellas mismas siembran. Aún con bajas en sus ventas, se desplazan a diario de sus comunidades para tratar de vender algo aquí en la cabecera municipal. La mayoría de las comerciantes son mujeres, son indígenas y son adultas mayores. Ellas vienen porque la necesidad las orilla. Sin embargo, cuando llegan aquí no cuentan con un equipo de protección adecuado y el municipio tampoco se los brinda. Eso implica que ellas se expongan y sobre todo que puedan
contagiar a personas, a sus seres queridos una vez que regresan a sus casas en sus comunidades. La Secretaría de Salud emite recomendaciones de prevención a través del municipio. Sin embargo, estas recomendaciones no se pueden seguir de manera adecuada cuando no se tienen las condiciones económicas para adquirir estos equipos, que son necesarios como el cubrebocas, el gel antibacterial, las caretas. Una vez que estos productos agotaron su existencia aquí, en cuanto volvieron a llegar a las farmacias, elevaron sus precios hasta un 60%, que obviamente aún ya era más complicado poder pagarlos por parte de las familias que tenían que salir de sus casas para buscar el sustento a diario. Em, por ejemplo, el tema de las mujeres indígenas frente al COVID, em, yo diría que nosotras estamos o nos encontramos en una situación de desventaja en dos escenarios claves. El primero es a causa del crimen organizado y el segundo a causa del COVID-19. Ambos atentan contra la vida y la seguridad de las personas, paralizan la economía y obstaculizan el libre tránsito entre los pueblos. Asimismo, nos encontramos en el tercer obstáculo, que es el recorte presupuestal para las organizaciones sociales. Respecto al tema de salud sexual y reproductiva, COVID-19 y mujeres indígenas, desafortunadamente, una vez que se ha dado a conocer esta emergencia sanitaria, las clínicas comunitarias decidieron cerrar sus puertas a la población y no hay médicos en las comunidades, no hay enfermeras, no hay personal de guardia. Esto prácticamente afecta de manera directa a mujeres y niñas, a mujeres embarazadas, pero específicamente a las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo. Los centros de salud y hospitales han priorizado la atención de enfermedades por parte del coronavirus, lo cual yo creo que es bueno, no está mal, pero sí creo que se debió tomar en cuenta algunas consideraciones o estrategias adecuadas para seguir brindando los servicios que son de primera necesidad para las mujeres, como lo es la salud materna, sobre todo para la población altamente marginada y vulnerable que viven en estas zonas altas de la montaña. La limitada atención de los espacios del sector salud, como las clínicas comunitarias o casas de salud que se encuentran en las comunidades, y así como el cierre de las instituciones del sector social como Secretaría de la Mujer, Regiduría de la Mujer, Regiduría de Asuntos Indígenas, DIF, Derechos Humanos, Secretaría de Asuntos Indígenas, deja a las mujeres a la deriva cuando existe una violación a sus derechos. En estas semanas, la demanda de los servicios a las CAMIS ha aumentado de forma considerable. Creo que esto es importante mencionarlo porque aquí entra el papel de las CAMIS. ¿Qué son las CAMIS? Las CAMIS son casas de atención a la mujer indígena. Estos son espacios atendidos por organizaciones locales de mujeres indígenas y afromexicanas que ofrecen atención cercana y con pertenencia cultural específicamente para mujeres. Sobre todo, estos CAMIS se instalan en los espacios donde las mujeres de los pueblos no tienen acceso a los servicios ni de salud ni de justicia. La contribución de las CAMIS consiste en generar estrategias adaptadas para la prevención y atención de violencia contra las mujeres indígenas, y su objetivo es disminuir, entre otros aspectos, la mortalidad materna y el embarazo adolescente. En total hay 30 CAMIS en el país. De estas 30 CAMIS llevan aproximadamente 17 años dando servicio de acompañamiento a mujeres ante las instancias comunitarias, procuración de justicia y de salud. Estas son el único espacio al que las mujeres acuden para ser escuchadas, orientadas, atendidas, acompañadas, y todos los servicios que se pueden ofrecer prácticamente a las mujeres que no tienen un sustento o que no tienen atención por parte de las instituciones. Por eso, esto demuestra que es necesario mantener estos espacios activos, ya que su trabajo es urgente y necesario, sobre todo en estos tiempos de confinamiento donde las instituciones permanecen cerradas. Las CAMIS son financiadas a través de un proyecto dentro del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en sus siglas INPI.
Sin embargo, iniciamos este mes de mayo con la noticia de que el INPI no les hará entrega de los recursos, o sea que este año no habrá financiamiento ni dinero para las CAMIS, dinero que ya estaba etiquetado en el anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación. No es un gasto que no estuviera programado, simplemente la institución decidió que este año no se destinarán recursos a las casas de la mujer indígena porque existen otras emergencias. Por ejemplo, el argumento es que este recorte se debe a las medidas tomadas por el gobierno federal para atender todo lo respectivo a la pandemia de coronavirus. Aclaro que estos recursos están etiquetados y que son recursos que se destinan para atender los casos que atentan contra la vida de las mujeres. Se trata de mujeres y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad más severas. Esto claramente es un atentado contra los derechos de las mujeres indígenas bajo el pretexto del recorte presupuestal. Entendemos que pueda haber ajustes en el monto que se designan a las CAMIS, pero se solicita de manera urgente que se tomen en consideración y que no se haga un recorte de recursos en su totalidad, ya que este año se corre el riesgo de que las CAMIS no tengan ni un peso para poder seguir trabajando y dar estos acompañamientos. Aclaro que pues prácticamente el trabajo que desempeñan las CAMIS en el país es indispensable para, para las mujeres de las comunidades porque el servicio que se ofrece sobre todo es en la lengua materna. Observamos con gran preocupación cómo en esta emergencia de cuarentena son más los casos de violencia familiar que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Como les comentaba, en estas semanas la demanda del servicio en nuestras casas ha aumentado en gran proporción y aunque todavía no tenemos recursos para operar este año, hemos seguido atendiendo a las mujeres de acuerdo a nuestras posibilidades, dando orientaciones y asesorías mediante llamadas telefónicas o mensajes. Esto es prácticamente un servicio que se ofrece a las mujeres en la lengua materna. Ya nada más para la reflexión quisiera dejar y no dejar de mencionar que sobre todo hoy más que nunca se vuelve indispensable que las instituciones de gobierno y la sociedad civil organizada trabajemos de manera articulada para el bien de las mujeres y las niñas. Necesitamos todos, necesitamos que esta articulación sea más cercana, más precisa, más adecuada, porque hoy es cuando podemos trabajar y caminar de manera conjunta y todo sea por el bien de toda una sociedad. Sería mi participación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Gaby, por todas las cosas que nos estás contando. Si tienen alguna pregunta, comentario con respecto a lo que nos ha contado nuestra compañera, que se vive sobre todo en la zona de la montaña de Guerrero, pues están abiertos los comentarios, nos los harán llegar y tendremos algún momento en que podamos intercambiar opiniones. Bueno, pues ahora justamente para dar paso a este intercambio de situaciones que pasan en nuestro país, en México, y que son similares a algunas regiones de Latinoamérica, y que, bueno, además aprovecho el espacio que se abre nuevamente para saludar a nuestra compañera Sergia Galván de República Dominicana, que también está conectada y que pertenece a la Red de Salud de Mujeres en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, Sergia, por estar aquí. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente mujer que va a participar en este conversatorio. Ella va a hablar además desde una perspectiva académica, todo lo que está ocurriendo en el estado de Querétaro, porque también nos parecía muy importante que este conversatorio descentralice el activismo y las luchas. No todo sucede en la Ciudad de México, también en los estados se viven ciertas situaciones y es a partir de ello que nos parece muy importante esta visión intercultural de lo que ocurre para las mujeres a partir del virus COVID-19. Nuestra compañera Lluvia Cervantes va a hablar del contexto de Querétaro, de la ciudad donde vive, la cual es un estado conservador, que pues es de los estados donde existe además
pues una situación contra los derechos sexuales y reproductivos que ya nos contará, nos hablará también sobre las afectaciones y las sobrecargas que viven los docentes y la violencia del alumnado, además también cómo viven las personas con VIH este tema del COVID-19 y voy a presentar a Lluvia. Ella es educadora y consejera para las sexualidades humanas, formada en la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta institución imparte clases a nivel universitario sobre distintos temas como sexualidades y género. Es docente de los diplomados sobre bioética, filosofía y educación integral en sexualidades para maestros de diversos niveles educativos. Coordina actualmente los aspectos académicos de los diplomados universitarios en sexualidades humanas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde 2012 a la fecha, imparte materias sobre sexualidades y género a nivel universitario. Lluvia también es egresada de la Maestría en Literatura Contemporánea de México y América Latina de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde 2009 es coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México en ese estado. Su formación profesional incluye diplomados en derechos humanos, cursos sobre acompañamiento para el acceso al aborto legal y seguro, consejería y aplicación de pruebas rápidas de detección de VIH, vocería y cabildeo, actualización de temas sobre género, sexualidades y derechos sexuales, ha creado cursos en línea y espacios virtuales de apoyo a clases presenciales y educación a distancia, ha fortalecido las capacidades de funcionariado público en instituciones de salud, justicia y en instancias que trabajan con jóvenes, mujeres y disidencias sexuales. Además, es formadora de promotoras y promotores en derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es consejera ciudadana del Sistema Estatal de Comunicación Cultural y Educativa de Radio y Televisión de Querétaro. Participa en la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, AQSEX, que además es una organización pionera en nuestro país en este tema. Forma parte de la editorial independiente En Cortito, que es Quepa Largo, y realiza actividades para el tejido de procesos en resistencia, pueblos en camino. Su experiencia y conocimientos los ha transmitido como ponentes en diversos congresos sobre sexualidades, feminismo, VIH y disidencias sexuales. Como activista ha participado en movilizaciones sociales contra la homo, lesbo, bi, transfobia en Puebla y Querétaro, así como en la exigencia y reivindicación de los derechos de las mujeres desde una postura feminista. Para sobrevivir en el activismo y en el mundo, procura inundarse de abrazos, que ahora son virtuales, café, gatos y poesía. Adelante, Lluvia. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están presentes o a las que van a ver este video un poco después. Me da mucha alegría compartir con mis compañeras. Yo justamente estaba planteando que es muy importante poder contextualizar cómo es tan distinto, ¿no? Cada uno de nuestros entornos de trabajo, de las compañeras y mío. Yo vivo desde hace mucho tiempo en la ciudad de Querétaro, en México. Es uno de los estados reconocidos nacionalmente como de los más conservadores, con menos avances relacionados con la posibilidad de promover o defender los derechos sexuales y reproductivos. Es un estado también con muchísima fuerza política y económica para los grupos más conservadores, para los grupos antiderechos. Aún está gobernando el partido que tiene mucho más historia en razón de estar en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de las disidencias sexuales. Y pues a partir de ese contexto, pues es que hemos estado todo el tiempo también planteando que los avances que en algunos momentos hemos podido lograr en entornos como la Ciudad de México, en estos temas precisamente, pues siempre generan una reacción, una respuesta por parte de estos grupos antiderechos en otros lugares. Tal es así, por ejemplo, que en el estado de Querétaro, pues todavía no tenemos matrimonio igualitario, todavía hay muchas complicaciones para que las personas trans puedan hacer reconocimiento jurídico de sus identidades y muy concretamente, pues el asunto de que somos el estado junto con Guanajuato, que justo ahorita está discutiendo una iniciativa también, como la que recientemente se discutió también en Querétaro, pues con menos causales por las cuales el aborto pueda ser posible de manera legal, ¿no?
Y en este contexto, pues también estamos planteando que el trabajo que hemos hecho desde la educación integral para las sexualidades, yo soy educadora para las sexualidades, ha estado justamente planteando cómo defender los mínimos avances que hemos logrado a nivel federal o con los tratados internacionales para que puedan ser tan aplicables pese a el contexto desfavorable en nuestro estado, y al mismo tiempo pues ir construyendo estas posibilidades de avances locales, ¿no? Como educadora integral para las sexualidades, además, desde hace algún tiempo he podido estar trabajando en un espacio académico de la Universidad Pública del Estado de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, y dentro de los espacios en los que estoy como docente o como coordinadora académica, pues también hemos tenido desde hace tiempo varias reflexiones que tienen que ver con cómo cruzar la perspectiva de género, cómo hacer un reconocimiento de la violencia de género y la violencia contra las mujeres en los espacios académicos. Esto ha venido ya desde hace unos años, en la posibilidad de que las mujeres hemos estado conquistando nuestro derecho a nombrar, y que lo hemos estado viendo de muchas formas en diferentes universidades o espacios escolares, a través, por ejemplo, de la visibilización de denuncias, estas estrategias en redes sociales como el Me Too, el Yo También, el Mi Primer Acoso, y que han posibilitado que las mujeres estemos dejando de estar calladas en razón de las situaciones tan cotidianas, además, de acoso sexual también en los entornos escolares o académicos, ¿no? Esta serie de reflexiones y de acciones que nos han llevado a visibilizar esta problemática, pues han devenido en que en varias universidades ya existen protocolos de acción para los casos de denuncia sobre acoso sexual a estudiantes, a compañeras profesoras, a compañeras administrativas. Sin embargo, pues que son absolutamente perfectibles aún, porque realmente en muchos estados, el ejemplo más claro, por ejemplo, en la UNAM, ¿no? En Universidad Nacional Autónoma de México, donde el protocolo se lanza, sin embargo, recibe muchas críticas por parte de las mujeres que están tratando de acceder a la justicia y a la posibilidad de que sus casos sean juzgados lo mejor posible por el propio protocolo, ¿no? Por las instituciones que todavía están implementando cuáles son los procedimientos jurídicos, administrativos que siguen a un caso, ¿no? Más la revictimización que usualmente pues las mujeres siempre estamos obteniendo, viviendo en razón de denunciar las situaciones de violencia, ¿no? Bueno, estábamos todo en estas reflexiones. En Querétaro ya tenemos también un protocolo desde hace varios meses con esta serie, además de foros que se han lanzado en la propia UAC para hacerlo cada vez más operativo y cada vez más construido también desde las mujeres que estamos siendo afectadas. Es un protocolo que también incluye, por ejemplo, casos de violencia y discriminación hacia personas de las disidencias sexuales. Y en particular, en este contexto nos llega la contingencia frente a la pandemia del coronavirus, el COVID-19, ¿no? Ha sido un proceso muy largo, el estar haciendo las reflexiones de manera colectiva con otras compañeras feministas, con otras compañeras que están trabajando derechos de las mujeres, tanto de manera institucional como en las colectivas estudiantiles o fuera, más bien desde la sociedad civil. Y esto también ha implicado pues que empezamos a notar que era muy necesario marcar también pauta en razón de leer cómo estamos viviendo la contingencia con perspectiva de género, cómo encontramos o estamos localizando varios ámbitos donde el ser mujeres está haciendo que habitemos las contingencias, habitemos los confinamientos de manera distinta, y hemos encontrado algunos de estos que me gustaría poner sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con el reconocimiento de la inequidad que ha existido en razón del trabajo de cuidados y trabajo doméstico, en donde entonces encontramos que si en muchas ocasiones ya vivíamos esto de las doble cargas o triple cargas laborales, quienes estamos, por ejemplo, en los espacios académicos o en los espacios laborales fuera de casa, y llegamos a casa y aún estamos reproduciendo estos estereotipos en muchas ocasiones obligados por un contexto o por un contexto familiar también, de ser también quienes nos hacemos cargo del cuidado de las personas que integran la esfera doméstica y del espacio que estamos habitando, ¿no? La limpieza, todo lo que implique que pueda seguir
operando de manera funcional este espacio, ¿no? Entonces, estamos teniendo una sobrecarga que tiene que ver con el trabajo doméstico, una sobrecarga que implica también un reconocimiento que hacemos de que la educación a distancia, la educación en línea, no estaba necesariamente lista para ser implementada en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, también estamos encontrando algunos procesos donde estamos viendo que estas inequidades estructurales no solamente tienen que ser leídas con perspectiva de género, sino también con perspectiva interseccional. Y entonces, de entrada, cuando estamos hablando de educación en línea, de home office, para las, por ejemplo, profesoras, incluso profesores, pues nos damos cuenta que la metodología apenas está construyéndose y que a veces estas estrategias que estamos aplicando en realidad fueron construidas de manera emergente, no realmente planeadas para que sí sean efectivas, para que sí lleguemos con los contenidos pedagógicos a cumplir lo que queremos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las inequidades estructurales que mencionaba hace un momento, pues también están planteando que desafortunadamente, pues hay muchos problemas que tienen que ver con el acceso para muchas personas en la posibilidad de entrar a hacer el trabajo de dar las clases virtuales o de recibir las clases virtuales. Estamos hablando de muchísimos casos de estudiantes que no tienen acceso a la posibilidad de una computadora en casa o un dispositivo en casa, o que el acceso a Internet en sus comunidades no necesariamente les permite estar al tanto de lo que está pasando en la sala en línea, en el salón en línea. Y la otra también es que a lo mejor en casa solamente existe un dispositivo y lo están compartiendo con algunas otras personas que están trabajando también en casa, o que son niños, niñas que están en estos procesos de educación básica que también se están implementando, y pues que no hay posibilidades realmente de que todas y todos estén cumpliendo con lo que se les demanda. Hemos estado hablando con varias compañeras y compañeros, tanto estudiantes como docentes como administrativas, en tanto que parecería que en este confinamiento estamos con muchísima más carga de trabajo, con muchísimas más cosas que hacer frente a la computadora que lo que teníamos cuando estábamos en las clases presenciales, y que eso también está significando consecuencias en nuestra salud emocional, en nuestra salud física. También estaríamos planteando pues que hubo una serie de situaciones recientes que se conectan con estas acciones que estábamos tomando ya en relación al acoso sexual contra estudiantes o contra profesoras o administrativas, y que implicó que empezó a ocurrir que también empezó a haber casos de acoso sexual a través de las plataformas que se están utilizando para las clases en línea. Empezamos a escuchar, o también por el trabajo que yo directamente hago con estudiantes de la facultad en la que estoy o de otras facultades de la propia UAC, pues algunas mujeres que todavía no necesariamente saben que el protocolo existe o cómo se implementa, o que en realidad no confían en el protocolo o en las autoridades porque ya han vivido una serie de revictimizaciones en lo que está mostrando que tenemos un poco acceso a la justicia por parte de las instituciones en general en nuestro país, pues que empiezan a decir pues que determinado profesor o que determinado compañero estudiante empiezan a generar prácticas que las hacen sentir incómodas, y en donde están reconociendo que hay situaciones de acoso, ¿no? Que les están solicitando pues fotografías, que están teniendo conversaciones que son inapropiadas en razón de la relación docente-estudiante, por ejemplo, y es por eso que también ha habido ya algunos esfuerzos, algunos momentos en donde varias personas desde la esfera docente o desde la esfera administrativa universitaria y fuera de la universidad, pues hemos estado planteando que era necesario poner sobre la mesa que esta situación está ocurriendo, y que a partir de ello, bueno, recientemente se lanzan por parte, por ejemplo, de varias universidades, pero en la UAC particularmente, de parte de estas revisiones que se hacen en los consejos académicos, en las propias facultades, en la propia facultad también de filosofía, una serie de lineamientos de seguridad digital, ¿no? La violencia digital es algo que estamos constantemente nombrando recientemente, que además con este contexto de la pandemia, pues está siendo cada vez más visible y es importante señalarla.
y que en el caso para la UAC, en el acoso específico sexual, hostigamiento sexual contra estudiantes, docentes o administrativas, pues implicó que se lanzaran una serie de lineamientos y que se nombrara la necesidad de construir códigos de ética para el trabajo en las aulas virtuales, para las relaciones o interacciones que estamos generando ahora de manera digital, y que pues entre ellas estamos encontrando pues tener que nombrar explícitamente que a través de las aplicaciones que se estén utilizando, por ejemplo, o que estas interacciones tengan que estar apegadas pues a la posibilidad de los derechos humanos, que tengan como la posibilidad de señalar cuando se están reproduciendo, por ejemplo, prácticas sexistas, machistas o violentas, que haya como una posibilidad de denunciar estos casos también de acoso digital, hostigamiento digital, a través de la unidad de vigilancia y violencia de género que existe en la UAC, y que además pues las personas sí se animen a denunciar y sí se animen a creer que va a haber un proceso de seguimiento y de resolución de sus casos, porque más bien hay este otro problema de la confianza, ¿no? que se tiene que construir por parte de la institución, por ejemplo. El estarlo nombrando implicó pues escribir un documento con estos lineamientos, un documento que también ya se repartió, donde están señalados, ¿no? Como estas posibilidades de nombrar y de pedir que haya como mucho cuidado en cómo se están llevando las interacciones, y que se ha estado ya difundiendo entre comunidad estudiantil, personal académico y personal docente de la UAC, ¿no? Implica entonces, por tanto, como estas reflexiones que teníamos en los casos que de por sí hemos estado viviendo de acoso cotidiano en los espacios laborales, pues ahora están transformándose, aunque ya sabíamos muchos casos de violencia digital, lo que está pasando en todos los estados con la ley Olimpia, que ya tenemos también en Querétaro, pero que ahora estamos colocándolo concretamente en esta nueva forma de interactuar que llegó para quedarse además, porque sabemos que es algo que se está planteando para varios meses, ¿no? El cómo vamos a estar implementando estas situaciones de educación a distancia por necesidad, y que pues el hablar de cómo estar construyendo en casa relaciones donde todas las personas puedan aportar al trabajo doméstico de manera equilibrada, relaciones en donde no haya como estas interacciones que puedan resultar en acoso sexual en los espacios digitales, y cómo estamos planteando también la cuestión del acceso a la posibilidad de que las personas sí tengan el derecho a la educación, y si la educación ahora va a ser en línea, ¿qué implica para las mujeres? ¿Qué implica para las estudiantes no tener acceso o tener que compartir los dispositivos, o una serie de cuestiones que implican que muchas veces la educación para las mujeres queda en segundo término, porque todavía estas creencias perpetúan de manera más tradicional que prioritariamente son los hombres de casa quienes sí pueden estudiar, porque las mujeres más bien se harán cargo de las labores domésticas a largo plazo, ¿no? En muchos contextos. Para ir también solamente punteando otras dos cosas de lo que me plantearon para este conversatorio, hablar de las sexualidades en términos de esta contingencia de confinamiento implica, pues, de entrada también colocar que necesitamos ir reconceptualizando las sexualidades, poder nombrar que en realidad las sexualidades son mucho más amplias, no necesariamente se acotan a las prácticas sexuales. Mucha gente dice sexualidad en términos de confinamiento y piensan solamente pues en qué posturas, ¿no? Y hay memes circulando de qué posturas ahora se van a utilizar para evitar los besos y el intercambio de saliva, y no es necesariamente eso. Más bien tendríamos que poner sobre la mesa que hay una parte muy concreta en que esta nueva llamada normalidad, entre comillas, nos está quitando la posibilidad de interactuar con las personas de manera plena, en razón de ya no nos vamos a ver ni siquiera las sonrisas para saludarnos, ya no nos podemos abrazar, todo lo que implica nuestro derecho al bienestar, derecho al placer, que es uno de los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, ¿no? Y que el derecho al placer, pues, implica entonces que esta construcción y defensa de nuestro bienestar tiene que ser uno de los retos en términos de qué está pasando con el confinamiento, qué nos está afectando de estar aisladas, aislados,
y que cuando estamos planteando que se nos despoja el derecho al placer o se nos despoja el derecho al bienestar, se nos está despojando el derecho a decidir. Un efecto muy concreto rápidamente de este impedir el derecho a decidir desde el confinamiento es una situación que ocurrió muy al principio de la contingencia en Querétaro, de las medidas de aislamiento en las casas, en donde se mete una iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro y aprovechan los diputados que estaban discutiéndolo desde una de las comisiones donde están los partidos políticos más conservadores, aprovechan el confinamiento pensando en que lo pueden pasar de manera express, esta iniciativa, en contra de que pueda hacerse la despenalización, planteando que no va a haber ninguna respuesta social porque todas y todos estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, es como justamente aprovechar todas estas medidas de control, de distanciamiento social que se están operando, que si bien puedan ser necesarias de cierta forma en razón de los cuidados que tenemos que tener las personas, colectivos y personales, pero que más bien son aprovechados desde ciertas esferas de poder para tratar de poner freno a la posibilidad de nuestro ejercicio pleno sobre decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, sobre un embarazo no deseado. Y finalmente, la parte del VIH, que implicará el asunto de que en tanto se convierte el COVID en un padecimiento prioritario, y que implica que todos los recursos hospitalarios en realidad se están concentrando sobre todo a atender esta emergencia del coronavirus, pues todas las personas que están con alguna otra situación que necesite acceso a la salud y necesite acceso a tratamientos de manera prioritaria, pues han tenido algunas complicaciones. El asunto de los tratamientos para personas que viven con VIH, el acceso a la posibilidad del tratamiento médico, el acceso a la adherencia que tienen que tener a sus tratamientos, a sus medicamentos, y que en muchas ocasiones, pues por una serie de transformaciones también que hubo en el sistema de salud a nivel nacional, ya se nombraba que había complicaciones de acceso en algunos lugares para los medicamentos específicos, y que eso también coloca pues en desventaja a personas que han tenido como ya complicaciones en su salud frente a cómo resolver que no puedan ser más afectadas, ¿no? Para que pueda haber esta posibilidad de que sí se cumplan los accesos a tratamiento universal que tendría que haber en nuestro país en razón de específicamente el VIH, ¿no? Entonces, lo mismo vemos en las situaciones de aborto, por ejemplo, legal, ¿no? Cuando tenemos una situación en donde todos los hospitales que estaban concentrados en dar servicios generales a muchos temas, a muchas enfermedades, se empiezan a concentrar solamente a COVID, pues se reduce la posibilidad de atención en los otros temas, porque se mandan a otro hospital, en Querétaro es el Hospital del Niño y la Mujer, a todos los que están siendo atendidos de cirugías, de todos los temas, ¿no? Y entonces eso hace que sea mucho más complicado, que tengan que esperar, más el riesgo de que si no se están implementando bien los protocolos para evitar infecciones, pues una persona que viva con VIH y que tenga ya alguna afectación en su sistema inmunológico, pues tiene también más riesgo de que un coronavirus le vaya a afectar de manera incluso mortal, ¿no? Bueno, creo que esas son como las puntuaciones que yo podría poner sobre la mesa y estaré muy contenta de que podamos hablarlo entre todas. Gracias. Muchas gracias, Lluvia. Para continuar, bueno, decirles que le agradecemos mucho a nuestra compañera Rebeca Maltos, de Gente Diversa de Baja California, que está conectada y que, bueno, hemos construido desde hace muchos años con ella muchos temas sobre el derecho a decidir y participación política de las mujeres. También nos mandan saludos nuestras compañeras de AMARC México, Mujeres Guerrerenses AC. Gracias, compañeras, por estar conectadas. Bueno, también tenemos aquí, bueno, a Feministas con Voz de Maíz de la Ciudad de México, también unas colegas con las que hemos colaborado, la doctora que admiro mucho y que le mandamos un saludo, que además es un ícono en Latinoamérica por la defensa del derecho a decidir desde hace más de 40 años, la doctora María Isabel Matamala Vivaldi, que además felicita la intervención de nuestra colega de Guerrero, Gadi Dircio. Muchas gracias, doctora Matamala, por estar conectada. Bueno, ahora tenemos también una pregunta, pero ya vamos a dejarlas al final.
Tenemos una pregunta de Patricia Méndez, pero la dejaría al final para poder hacer el cierre de este conversatorio. Y ahora daríamos paso a nuestra compañera, es Emily Guzmán. Ella es del estado de Chiapas y bueno, nos va a hablar de cómo está la situación del COVID en Chiapas, en las zonas indígenas, cómo es la afectación de las personas jóvenes frente al COVID sobre educación, salud sexual y reproductiva y sus derechos en general, y también cómo se está trabajando en ese estado con las personas jóvenes. Y me parece muy importante decir que además, a partir de lo que hemos visto en estas intervenciones, darnos cuenta que las feministas tenemos una respuesta frente a lo que está ocurriendo en distintos lugares. Y bueno, pues voy a dar paso a la intervención de Emily, voy a presentarla primero. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, es activista feminista perteneciente a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de Deser Chiapas, donde, bueno, empezó muy joven, era una niña cuando comenzó con nosotras a ser promotora, y ella ha trabajado dando talleres y pláticas a padres y madres de familia, adolescentes, prestadores de servicios de salud, de procuración de justicia, en temas relacionados como género, prevención de la violencia, del derecho a decidir. Finalmente, también en 2018 obtuvo una beca del Instituto Mexicano de la Juventud y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, México, UNFPA, sobre la agenda local, joven analista, revisión y sistematización de las barreras normativas para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes. Como un reconocimiento a su destacado trabajo desde hace 10 años. Fue seleccionada con este proyecto para realizar una estancia formativa sobre educación integral en sexualidad en las ciudades canadienses de Montreal, Toronto y Ottawa. Además, se ha reunido con autoridades mexicanas a partir de este proyecto para favorecer posibles alianzas y convocatorias en la juventud mexicana, además de con México, con el gobierno canadiense. En 2019 formó parte del Parlamento Juvenil Rosario Castellanos y realizó la iniciativa Género y Migración, Mujeres Migrantes en su tránsito por Chiapas, cuyo objetivo fue exponer las vulneraciones y abusos que enfrentan las mujeres al atravesar por este estado, y propuso campañas de difusión en combate a la xenofobia y la homologación de los marcos nacionales junto con los internacionales a partir de que se respeten y atiendan los derechos de las mujeres migrantes. Como becaria del Instituto Mexicano de la Juventud, ha coordinado el programa federal Laboratorio de Habilidades, que además ahí nos va a contar qué está ocurriendo en este momento justamente con este laboratorio, porque hay una propuesta, pero también una exigencia respecto a lo que tiene que ocurrir. Y en este laboratorio se proporcionó a las y los jóvenes talleres con perspectiva de género, perspectiva de juventud, derechos humanos e interculturalidad, con el fin de fortalecer sus capacidades de empleo y habilidades digitales. Actualmente participa en el programa Quibernus Chiapas para identificar e impulsar a jóvenes líderes desde el ámbito local. Muchas gracias, Emily, por estar aquí. Adelante con tu intervención. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo un espacio digital con compañeras que admiro mucho y quiero mucho por la lucha y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las adolescentes y de las jóvenes. Bueno, como bien decía Adriana, mi participación va enfocada acerca de cómo afecta la pandemia a las y los jóvenes en el estado de Chiapas en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Bien, Chiapas es el estado número 7 de la República Mexicana y existe una gran diversidad de etnias y de grupos indígenas. Chiapas, después de Oaxaca, es el segundo estado con mayor diversidad étnica en México. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos dice que Chiapas tiene una población indígena equivalente a 957,255 y que esto representa el 26% de la población total, habitando principalmente en la zona Altos de Chiapas, que contempla los municipios de Ocosingo, San Cristóbal, Tila, Las Margaritas, Salto de Agua, Palenque, Ochuc, Tenejapan, Sinacantán, Tumbalá, Chenaló, Tuxtla Gutiérrez y Yajalón.
Las lenguas indígenas que se predominan en el estado es el central, el tzotzil, el chol, el zoque, el tojolabal y otras lenguas indígenas de México. Bien, desde la pandemia, la población joven enfrentamos diferentes retos que tienen que ver con la falta de acceso a oportunidades que han limitado nuestra participación social y política. Chiapas es el estado del sur de la República que ocupa el primer lugar nacional de pobreza y pobreza extrema, según datos del Coneval, que al menos en una década y con mayor número de población joven y adolescente. Existen políticas públicas orientadas a este sector de la población, sin embargo, no siempre han sido efectivas, pues aunque en su papel se busca la implementación de estos enfoques de derechos humanos, de interculturalidad, de perspectiva de juventud, de perspectiva de género, no siempre en su operatividad se llevan a cabo como tal. Y esto trae como consecuencia dejar en un estado de indefensión a grupos de personas jóvenes de los cuales intersectan otro tipo de desigualdades. ¿Cuáles desigualdades? La de género, la orientación sexual, la pertenencia étnica, una discapacidad, los jóvenes que están en situación de calle, jóvenes en situación migratoria, todos ellos los dejan en un estado de indefensión. Además de que hablamos de que Chiapas tiene una amplia diversidad de etnias, no solamente cultural, sino también social. Decíamos que ocupa el primer lugar a nivel nacional de pobreza y pobreza extrema. Entonces, obliga a que estas políticas públicas estén orientadas a las juventudes y que sean contextualizadas. Es decir, que atiendan a las necesidades específicas de este sector de la población y que busquen las necesidades que cada uno tiene para que resulten ser efectivas. Pero el que la población joven no tenga acceso a estas políticas públicas que sean favorables para ellas y ellos, por supuesto que limita de sobremanera su ejercicio ciudadano en la medida en que se ven limitados a acceder a sus derechos humanos. Por ejemplo, decíamos, los derechos sexuales y reproductivos, en tiempos ordinarios antes del confinamiento ya habían obstáculos que impedían que nosotras y nosotros pudiéramos tener acceso a estos derechos. Y sobre todo un obstáculo muy grave es el obstáculo institucional por parte de las autoridades del sector salud, tanto como por las instituciones que imparten justicia. Por parte de las instituciones del sector salud, desde hace mucho tiempo presentamos obstáculos como falta de información sobre prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, precaria infraestructura en hospitales y en centros de salud, personal profesional capacitado y sensibilizado con enfoques de género, la revictimización de las personas que han sufrido algún tipo de violencia sexual, limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos, esto por mencionar algunos. Y todos estos obstáculos se acentúan en las comunidades rurales y en las comunidades indígenas, pero también en los barrios más pobres, en las ciudades y en los periféricos de la ciudad capital. Y si sumamos a eso los obstáculos institucionales por parte de las autoridades que limitan a las mujeres y obstaculizan a que puedan acceder a una pronta justicia, o que van las mujeres en situación de violencia y si no van golpeadas, no van casi muertas, no les hacen caso, las revictimizan, las juzgan, y quienes no tienen derecho, no tienen información sobre sus derechos, por supuesto que esas mujeres jamás van a volver a regresar a interponer una denuncia, ya que no les están negando el acceso a la justicia. Así también, otro de los obstáculos que no solamente tienen que ver con la institucional, también tiene que ver con desigualdades, y a esto me refiero a que no todos tienen acceso a seguros médicos, no pueden acceder a métodos
de planificación familiar porque no tienen recursos económicos y tampoco tienen la información a dónde acudir para que los obtengan de manera gratuita. Y otro obstáculo también muy importante mencionar es que por la cultura machista que todavía atraviesa Chiapas, pues otro obstáculo es de tipo cultural. Es frecuente que muchos proveedores de servicios de salud o algunos profesionales adopten actitudes negativas o incluso moralizantes hacia algunas personas que solicitan estos servicios, sobre todo a personas jóvenes, migrantes, adolescentes, personas de la comunidad LGTB, personas con discapacidad, adolescentes y mujeres. Todas estas barreras suman y que ahora tengamos una emergencia nacional de salud pública, más bien global, porque está en todo el país, como lo es el COVID-19, por supuesto que esto también limita que las y los jóvenes puedan conocer y acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Simplemente pensémoslo así. Las medidas de confinamiento obligatorio, esta sana distancia, quédate en casa, que nos estamos obligadas a realizar, a quedarnos en casa, más la falta de ingresos que en este momento no todas las y los jóvenes tienen trabajo, si es un número muy reducido de las y los jóvenes que puedan tener un trabajo bien remunerado y que puedan estar cómodamente en sus casas. La mayoría son jóvenes que por eso se inscribieron a un programa como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no han tenido acceso a un trabajo o algunos no tienen acceso a continuar estudiando. La falta de ingresos en estos momentos también aqueja a individuos y a familias, y estas son condiciones que restringen las posibilidades que las personas se acerquen a estos hospitales o estos centros de salud por medicamentos, a exámenes médicos, acceso a métodos anticonceptivos o incluso a interrupciones legales del embarazo, a partos seguros, a partos dignos. Por lo mismo, de que no pueden, tienen que trabajar o no tienen los recursos o no tienen esta información de que pueden ir a acudir y pueden, una mujer que fue violada y que no sabe que es una causal en el estado de Chiapas para que ella pueda acceder a una interrupción legal del embarazo. Toda esta desinformación y también la parte económica, por supuesto, que afecta en que las mujeres y los jóvenes puedan acceder a sus derechos. Y que además existe el riesgo de que se limite esta prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, porque esto ya ha sucedido antes. De acuerdo, quiero mencionar un poquito de una investigación que se hizo sobre los métodos anticonceptivos, sobre el desabasto que hay en Chiapas. El Instituto de Liderazgo de Simón de Beauvoir nos dice que Chiapas, hizo una investigación donde dice que Chiapas figura dentro de los 10 estados del centro y del sur del país con múltiples carencias en el abasto, en el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos para adolescentes y mujeres indígenas. Incluso no hay provisión de condones para repartir a las y los jóvenes, porque Chiapas tiene 0.27 preservativos por adolescente, tomando en cuenta que el condón podría ser el método más utilizado por adolescentes y jóvenes. Además, Chiapas no invierte, es uno de los 5 estados que intervienen en 0 pesos en la disponibilidad de métodos anticonceptivos por adolescente. Esto es grave si se considera que solamente, como mencionaba anteriormente, que solamente el condón fuera el único método que existe para cuidarse, que sí es el único método de barrera como el condón femenino, el condón masculino, pero existen otros métodos hormonales, el DIU, las pastillas que las mujeres o las adolescentes pudieran acceder. Y si para el condón no invierten en 0 pesos, para las pastillas no invierten en 0 pesos, ¿cómo estarán los métodos como el implante subdérmico? Estamos en total desabasto. Nos dice esta investigación que el 82%
según el 82.7%, equivale a este porcentaje según el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Del desabasto que hay en el estado de Chiapas. Y bueno, ante estas limitantes con las que a diario nos enfrentamos las y los jóvenes del estado de Chiapas, ahora con la contingencia sanitaria, pues se ha dejado de financiar ciertos tipos de servicios para canalizarlos a otras causas, en este caso enfocadas a lo del COVID-19. Han dejado de desatender a estos servicios de salud sexual y reproductivo para atender las necesidades como compra de material de protección para el personal médico, como son las cubrebocas, las caretas, y esto por supuesto trae como consecuencia dejar a la deriva y en estado de indefensión a cientos y a miles de mujeres, adolescentes y jóvenes en el estado, y sobre todo también a las de las comunidades indígenas, que ya vemos que nos enfrentamos como todavía más que en la ciudad capital. Y bueno, las adolescentes y los jóvenes, especialmente las adolescentes y las mujeres, que también de por sí ya enfrentan altos niveles de violencia intrafamiliar, ahora a causa del confinamiento y de la cuarentena, por supuesto que estos niveles de violencia pueden incrementar y puede traer muchas consecuencias, incluyendo la muerte. Sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo feminicidios. Quiero destacar que Chiapas tiene alerta de violencia de género en varios municipios, en la zona altos, también en la parte de la costa, de Tapachula, en Villaflores, y siguen desapareciendo las mujeres y sigue habiendo feminicidios, y ahora como está concentrado todo en el coronavirus, en la contingencia, en las medidas de distanciamiento, de precaución, de prevención, por supuesto que están dejando las autoridades a un lado esas mujeres desaparecidas, y las familias no pueden acceder, no pueden salir a protestar como otras ocasiones, no pueden acudir a nosotras, a las organizaciones civiles, porque estamos paralizadas. Tal vez de manera digital podemos hacer varias cosas, podemos hacer presión, pero como están cerradas algunas instituciones o solamente están de guardia algún personal, algún profesional de la institución de impartición de justicia, por supuesto que esto limita y deja a las familias sin una pronta justicia, sin acceso a la justicia, sin poder tener la oportunidad de recuperar o de tener información sobre sus hijas, sobre sus esposas, sobre sus madres, ¿no? Y bueno, continuando con mi participación, también quiero destacar que Chiapas ocupa el primer lugar de embarazo en adolescente, en niñas de 12 años, y muchos de estos embarazos en adolescentes son productos de violaciones, de delitos sexuales, y por supuesto que ahora con la cuarentena esto incrementa todavía más, y si las y los adolescentes no tienen información sobre sus derechos a decidir, sobre la interrupción legal del embarazo, por supuesto que va a traer, producto de estas violaciones o de estos delitos sexuales, va a traer como consecuencia embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, y eso es un gran daño a la dignidad y a la integridad de las niñas, y que están siendo todavía más abusadas por el encierro, ¿no? Y bueno, también quiero mencionar que las y los jóvenes que viven con VIH, también como lo mencionaba anteriormente la compañera Lluvia, por sus sistemas inmunes débiles, están más expuestos a contraer el virus del coronavirus, y que incluso puede traer consecuencias mortales, porque como sus sistemas están débiles y que tienen una dependencia del suministro regular de medicamentos antirretrovirales y también de otros servicios, pues esto ahorita en este momento no se considera una prioridad, porque incluso los centros como Capacit no están circulando, no están abiertos al público como anteriormente estaban.
son limitantes que están teniendo las y los jóvenes para poder acceder a estos medicamentos, y por supuesto que están con mayor exposición, están mayormente vulnerables por la situación de la cuarentena y del distanciamiento social, para que ellos puedan acceder a estos medicamentos, ¿no? A estos servicios. Así también con la presión pues prolongada frente al COVID, en la que se está sometiendo también el sistema de salud, pues también es necesario ocuparse de cualquier interrupción que pudiera haber en el suministro normal de información y de servicios de salud sexual y reproductiva para la población joven. Existe una necesidad de consejería, de brindar esta información, y también algo que hemos identificado es que el encierro que estamos viviendo las y los jóvenes, normalmente las y los jóvenes traemos esta chispa, estas energías, estas pilas de que vamos al gym, vamos al parque, hacemos actividades, y por supuesto que el estar encerrados está provocando ansiedad y estrés para muchas y muchos. Entonces también es de suma importancia que hubiera consejería y servicios de salud mental. Eso también es primordial. Sin embargo, volvemos a lo mismo, como se está concentrando toda la atención en lo que respecta a la pandemia, por supuesto que esto no ha sido prioritaria, y aunque han habido cursos virtuales, asesorías psicológicas, pues a veces no es lo mismo, y no todas y todos tienen acceso por justamente las desigualdades digitales que hay y sociales, de que no todas y todos pueden acceder al internet, a tener un dispositivo, a tener saldo, a tener megas para poderse conectar desde sus móviles. Y bueno, si hablamos de las comunidades indígenas de la zona altos de Chiapas, pues no, muchas veces hay comunidades que no tienen luz, que no tienen agua, menos van a tener internet, menos van a poder acceder a un curso de derechos sexuales y reproductivos, de derechos humanos o sobre salud mental, ¿no? Y bueno, con respecto a la educación, pues bueno, la educación formal que ellos pueden recibir en algunos lugares en los que sí hay escuelas un poco más cercanas y que tienen acceso, pues también se están limitando porque a partir de la pandemia pues se cerraron todas las instituciones educativas y no tienen acceso a esta educación, y esto es a nivel nacional. Pude consultar un estudio que hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y ahí mencionaba que 107 países han implementado los cierres de escuelas a nivel nacional, y que una situación que ha afectado a los 861.7 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y no es la excepción en Chiapas, o sea, todos los municipios, escuelas primarias, kinders, todas las instituciones educativas están cerradas. Y las y los jóvenes no pueden acceder a esta educación, y si no tienen internet, si no tienen dispositivos, tampoco pueden continuar sus clases como deberían. Y bueno, los jóvenes también que se ven afectados por el cierre de oportunidades para recibir esta educación, también está la educación informal, la que llamamos, la que adquirimos entre pares o la que recibimos ante tutores o ante personas un poquito más grandes que nosotras y nosotros. Por supuesto que esto también impide, porque los periodos de cierre de las escuelas, los de lugares en los que podemos acudir a cursos o los lugares donde podemos relacionarnos, por supuesto que también eso nos impide recibir esta educación que llamamos informal, y por supuesto que eso incrementa una intranquilidad emocional en nosotras y nosotros, y ansiedades también adicionales, y que como consecuencia puede traer también lo que es el suicidio. Ya hemos visto actualmente, hay muchos casos de jóvenes que se están suicidando, y no solo jóvenes, sino también niñas y niños, porque viven problemas en casa, y con la cuarentena, por supuesto que esa es otra de las consecuencias. Muchas y muchos lidian con estos problemas a diario, no sabemos qué atraviesan en sus casas, o si son golpeados, si son violentados, si son abusados, y
que en una de estas puede traer como consecuencia la muerte de ellas y ellos. Pero, querida Emily, ¿sí? Vamos cerrando tu participación, sí, por favor. Sí, claro. Vamos sobre el tema. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a todo esto, algo bueno es de que las personas constituimos un recurso y una red de gran valor durante esta crisis, porque nosotras somos la generación que podemos movernos a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la internet. Somos una generación de jóvenes que está más conectado que cualquier otra, y pues en estos tiempos nosotras como DDCER Chiapas, antes de la cuarentena, pues podíamos acudir a ciertos municipios aledaños y a municipios que hemos identificado que tienen necesidades y que tienen problemáticas. Íbamos y hacíamos ferias informativas y foros. Ahora no los podemos hacer, pero nos estamos basando en hacer actividades virtuales, sobre información sobre métodos anticonceptivos, sobre acompañamientos, brindamos información sobre aborto legal. Y bueno, tengo que destacar que en la organización hay compañeras que son psicólogas, hay compañeras que son abogadas, y bueno, cuando alguien requiere de asesoría legal o incluso de acompañamiento emocional, por supuesto que se los damos. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para dar acá el teléfono que nosotros manejamos de acompañamiento. Es el 55 74 68 7459. A este número se pueden comunicar si necesitan información sobre interrupción legal del embarazo, sobre información sobre derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, también invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como DDCER Chiapas, Twitter como DDCER Chiapas, Instagram como DDCER Chiapas. Y ahí vamos a estar posteando informaciones y actividades en las que ustedes pueden participar. Y nosotras con todo el gusto del mundo estamos para apoyarlas, para que nos acompañemos como siempre lo hemos hecho. Y bueno, que esta lucha sigue y que esperemos que pronto en todo México el aborto sea legal y que en Chiapas también pronto se va a hacer ley. Así que muchas gracias, compañeras. Gracias, Emily. Gracias, compañera, por tu participación. Muy importante la voz de las personas jóvenes, precisamente para dejar de tener una mirada adultocentrista respecto a estas situaciones. Y bueno, vamos a darle paso a algunas preguntas y comentarios que tenemos. La primera pregunta la hace Patricia Méndez Hernández. Nos dice si podemos tener acceso a los documentos que mencionó Lluvia para replicar esas prácticas, no solo en los ámbitos educativos, sino también en espacios laborales. Entonces, le pediríamos si nos deja un correo electrónico para que, si Lluvia está de acuerdo y si se puede, podamos compartirlo. Nuestro siguiente comentario es de la doctora Macías. Dice, la interrupción del embarazo es un servicio de salud esencial. Así es, efectivamente, así se ha difundido en nuestras redes sociales y hacemos en la medida de lo posible que se cumpla. Además, menciona que se debe de proporcionar, existen medidas como la telemedicina para poder ofrecer los servicios de una manera segura. Muchas gracias. Felicitaciones de la compañera Patricia Méndez Hernández. Nos dice que qué gusto escucharlas a todas ustedes. Nos dice que nos sigue desde la colaboración que hicimos sobre el grupo de riesgos en desastres con perspectiva de género. Ahí hicimos una intervención con DDCER, desde ahí nos sigue. Y muchas gracias. Qué bueno que te ha gustado estas intervenciones que hemos hecho. Delfina Prieto Cane, qué importante es la apertura de estos espacios de diálogo desde una perspectiva de género. Es un honor como alumna de grado en plena formación poder escucharlas. Muchas gracias. Saludos desde Argentina. Jessica Aznar, gracias. Felicidades por esta conversación con mujeres solidarias e inteligentes. Saludos desde Ciudad de México, Alma Margarita Oseguera Rodríguez. Muchas gracias, compañera, por estar conectada. Felicidades por esta certera iniciativa, gracias por sus esfuerzos para la realización de este conversatorio. Saludos a todos a todas las compañeras desde Baja California Sur, México. Gracias. Sandra Castañeda nos dice que nos felicita a todas las personas que integramos DDCER porque han sido inspiradoras en las defensas de los derechos de las mujeres, especialmente en derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias por estos comentarios. Bueno, también quiero decirles que el próximo jueves
28 a la misma hora por el canal de Equidad de YouTube. También tendremos un segundo conversatorio justamente como de las cuestiones frente al COVID, las respuestas integrales que hemos dado frente a la situación que estamos viviendo de la pandemia. No se lo pierdan, va a ser a la misma hora y vamos a hablar, bueno, pues de experiencias integrales de cómo estamos respondiendo las feministas frente a esta situación. Nos hacen una pregunta, Sergia Galván, me gustaría saber cómo están representadas los jóvenes, las mujeres y las indígenas y afromexicanos en las autoridades que están liderando la respuesta nacional al COVID-19. Nos dice que en el caso de Dominicana son todos hombres adultos mayores. Bueno, pues ahí contarle que de alguna manera sí han estado presentes las mujeres y personas jóvenes, por lo menos en México se hace todos los días una conferencia a las 7 de la noche para dar información sobre la situación que está ocurriendo y en muchas de las ocasiones han estado compañeras del CONAPRED, también están doctoras mujeres y la jefa de enfermeras, entonces, bueno, se han procurado en la medida de lo posible que haya esta visión desde las mujeres frente a la pandemia. Hilda Salazar Antúnez felicita a Emily, dice que brava esta joven militante, estamos de acuerdo. Además, milita y está con nosotras desde que prácticamente tiene 10 u 11 años, Emily. Hilda Salazar también nos dice, en zonas rurales el tema de la falta de acceso o poca distribución de anticonceptivos es un tema desde siempre, una gran carencia y falla del sistema de salud. Así es, y bueno, pues nosotras ahí ya les hemos contado que hemos hecho algunos proyectos en zonas rurales e indígenas. En algún momento hicimos fiscalización sobre el acceso y abasto de métodos anticonceptivos en 3 estados y bueno, pues efectivamente hemos logrado que estos se puedan acceder a las personas jóvenes y se necesitan a las instituciones involucradas que tengan voluntad política para que esto se lleve a cabo. También la Karen Viviana Macías felicita a Emily, dice que qué buen análisis, mujeres que inspiran. Muchas gracias. Sergia Galván, muy buena intervención, les encantó el análisis tan amplio. Sandra Castañeda felicita también a Emily. En estos momentos el trabajo que ustedes realizan cobra más importancia. También la doctora Matamala, que además, bueno, me quito el sombrero, doctora Matamala, porque nos esté viendo un ícono en Latinoamérica sobre el derecho a decidir desde hace muchos años. Felicita también a Emily por su participación. Norma Margarita Benítez Leiva, excelente, Emily. Nuestros países tienen similitudes en cómo afecta la negación de derechos sexuales y reproductivos a las personas jóvenes a seguir en la lucha. Muchas gracias, ha sido muy inspirador, por supuesto, escuchar a nuestras 3 compañeras, Lluvia, Gadi, Emily, les agradezco muchísimo. Decirles que vamos a tener un segundo conversatorio el próximo jueves 28 a las 12 del día, igualmente para que pueda llegar también en un horario más o menos cómodo a las compañeras en Latinoamérica que han estado conectadas y en otras partes del país. Bueno, decirles también que estos conversatorios es una respuesta frente al COVID que tenemos las feministas. Ya se contaron diversas situaciones, pero estamos viendo que hay respuesta de las mujeres jóvenes, indígenas, académicas y que estamos construyendo un mundo que no queremos que sea el mismo y que lo hemos hecho desde antes de la pandemia, lo hemos estado resolviendo desde antes, pero también queremos que una vez terminada, no queremos que este mundo siga igual. Y bueno, a través de estos conversatorios y de estas ideas que han estado dando nuestras brillantes colegas, pues es algunas de las situaciones que son similares en Latinoamérica y que pudieran servir también para ustedes. Y bueno, pues decirles que también nuestras compañeras siguen luchando por el tema de las CAMIS, que no sean cerradas estas casas de atención a las mujeres indígenas. En algún momento también hay un lugar donde pueden donar y les haremos llegar también esta información. Y bueno, pues esto sería todo por parte de nosotras. Si tienen alguna duda o comentario, pues muchas gracias. No sé si nuestras compañeras puedan hacer un breve cierre. La verdad es que daríamos un minuto para hacer el cierre de este conversatorio. Adelante, Gadi, que fue la primera en participar. Gracias, Adriana. Solamente comentar que nosotras seguimos trabajando, seguimos activas, nos mantenemos todavía en pie de lucha porque al final el trabajo de las organizaciones sociales es indispensable.
sobre todo cuando existen este tipo de situaciones inesperadas. Bien es cierto que el COVID frena varias actividades, también nosotras estamos a la disposición de las mujeres, porque al final somos las mujeres las más afectadas en este tipo de situaciones, sobre todo en estas zonas de la montaña. Agradezco a toda su atención y que nos hayan acompañado durante toda esta transmisión. Estoy muy contenta y pues cuando gusten aquí nos encontramos. Gracias. Gracias, Gary. Adelante, Lluvia. Pues yo también agradezco mucho a todas las personas que nos están escuchando hoy. Creo ya por ahí puse en el video de YouTube los documentos, tanto el protocolo del agua como los lineamientos, y con mucho gusto también los compartiré por otras vías para que se los hagan llegar si es necesario por correo electrónico. Y pues esto, ¿no? También estoy como muy emocionada y muy orgullosa de mis compañeras, ¿no? Que han hecho un trabajo increíble en cada uno de los contextos que nos están tocando enfrentar, y que hay un montón de avances que sí podemos decir que hemos estado contribuyendo juntas, ¿no? Con mucho gusto estaré como en comunicación para quien tenga más dudas sobre los documentos, y pues que es un proceso colectivo de construcción y reflexión, sobre todo desde los feminismos, ¿no? Para que esta pandemia no nos limite la posibilidad de seguir resistiendo y seguir construyendo a favor de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? De las mujeres, de las juventudes y de las personas en general. Gracias. Gracias, Lluvia. Adelante, Emily, con el cierre. Bueno, pues primeramente muchas gracias, Adriana, por haberme tomado en cuenta de estar en este espacio que es muy importante para todas y todos, sobre todo para las adolescentes y jóvenes, que necesitamos mucha información sobre nuestros derechos para poder vivir una sexualidad de manera libre, placentera e informada. Me siento muy orgullosa de compartir espacio con ustedes que, como bien decías, desde hace 10 años pertenezco a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y que me ha dado muchas herramientas para poder afrontar este sistema patriarcal, para poder aportar un poquito desde mi experiencia a las demás jóvenes. Y bueno, gracias por este espacio, gracias compañeras, las admiro mucho. Reconozco mucho su trabajo. Muchas gracias a las personas que me felicitaron, a mis compañeras de acá de DDCER Chiapas que me vieron. Y bueno, decir que nosotras, como ya había mencionado, las redes sociales, que nos sigan en DDCER Chiapas, en Facebook, Twitter e Instagram, para que participen en nuestras actividades, y pues el número de acompañamiento de igual manera está en las redes sociales si necesitan algún tipo de información. Y bueno, que esta revolución sigue, y yo espero que toda Latinoamérica sea feminista y que pronto tengamos aborto legal para todas y para todas. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Bueno, nada más para cerrar, también al igual que Emily, decirles que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. En Twitter estamos como Equidad MX y DDCER-bajo, y también en nuestras redes sociales en Facebook como Equidad de Género por los Derechos Sexuales y Reproductivos. No lo olviden, vamos a estar el próximo jueves 28 al mediodía por el canal de YouTube, y vamos a hablar precisamente de la respuesta feminista que hemos tenido en el tiempo del COVID. Muchas gracias por vernos a todas. Saludos. Hasta luego.